Y el otro héroe del día que yo creo que este va a ganar, te lo digo al tiro. Que tú no tienes un nivel de desarrollo todavía cerebral para algunas conductas antes de los 18 años. ¿Te acabas Sí, de escuchar? sí. ¿Cómo puede ser que una aerolínea ecuatoriana que tiene 2 aviones que vienen del país más pobre del mundo, lleno de niños, lleguen llenos y se regresen vacíos y no sepamos dónde están los niños? ¿Ustedes van a apuntar las responsabilidades por ese lado? No quiero sonar ingenuo ni tonto hueón. Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Otro día más acá en El Héroe del Día. Estoy junto a mi compañero Emiliano Fernández, la mano invisible. Ayer tuve la desgracia de terminar el día viendo la cofradía. ¿Por qué digo la desgracia? Porque me tuve que escuchar a estos tipos hablando sobre las libertades, hablando sobre cómo el Estado opresor se le ocurre intervenir en los teléfonos de nuestros hijos. Creo que es un tema en el cual se indagó pocaso en la cofradía, mucho prejuicio y poco conocimiento, así que no sé si creo que el héroe del día se compone de distintos actores. Uno de ellos es el héroe, el otro creo que lo vamos a establecer hoy día mismo, que es el longe del día, y el longe del día para mí es el panel de la cofradía. ¿Cómo estás, Emiliano Fernández? Hoy nos vamos a agarrar terrible brigio. Oh, de los pelos no vamos a poder. Me gusta esta luz, es como íntima. Es más íntima, se veía un poco Sí. borroso, decían en el chat. Partió el Guille echándonos la pelada a los cabros de la cofradía, lo cual va a implicar que nosotros en la cofradía le contestemos también. Ah, buena, grupal. Pues caché que nosotros somos patoteros. Sí, gangbang. ¿Por pero, qué? No sé si queréis que partamos al tiro con eso. ¿Por qué? ¿Qué? Pero, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Primero, el tema del scrolling. Ya, espérate, contémosle un poco a la gente. Esto viene a raíz de que al Estado se le ocurrió la fantástica idea de meter clave única para que la gente se pueda meter a redes sociales. No la gente, A la los gente. menores. ¿Y cómo se le y los adultos también, pues? Bueno. Claro, pero hay que Sí, lo que el proyecto de ley va y enfoca es empezar a ponerle cierta estructura a algo que nosotros desconocíamos. Lo que la evidencia científica nos dice es que el scrolling en los niños produce los mismos efectos que drogas duras. Ya, pero Entonces, ahí vamos un donde paso está antes, vamos un paso antes. Esto de que el espíritu de la ley, esto es lo mismo cuando dicen la ley de cumplimiento tributario, la ley de, qué sé yo, o sea, le ponen un nombre muy bonito y detrás está oculto el control estatal. Es que Cuando no, tú le decís, ahí juntan peras con manzana. Por Bueno. ejemplo, porque a ti te hace ruido el tema de que solamente los mayores de edad puedan conducir autos, vehículos motorizados. No, pero eso tiene un sentido, po. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que tú no tienes un nivel de desarrollo todavía cerebral para algunas conductas antes de los 18 años. ¿Te acabas Sí, de pero- escuchar? Sí, pero está bien, Gui. Si tú tienes razón en que las pantallas hacen mal, yo lo tengo claro. El punto es, ¿cuál es el objetivo de prohibir algo? ¿Qué es lo que queremos lograr con El prohibir objetivo algo? de prohibir algo no es las libertades personales. Entiendo que este tema ataque cierta filosofía, No, pero no. acá lo que vamos un es tema como práctico. a principios de los 60, Pedro Picapiedra promocionaba cigarrillos, ¿Mm? porque no estaba la evidencia científica de que el Pero- tabaco producía cáncer. Sí, pues está bien, Guille. Y hoy pero- día la evidencia científica nos dice donde los niños no podemos tener acceso a las redes porque alteran su cerebro. Ya, ok, estamos de acuerdo en eso, ¿sí? En eso no vamos a tener diferencia. Esto tiene que ver con que los niños y con otras cosas, pero la pantalla como tal, las luces de la pantalla es lo que genera el retraso cognitivo en los niños. Y las pantallas se van a seguir usando. Es que Porque no podemos retroceder al papel, eso no va a pasar. no va a pasar. Ok, O sea, entonces- nosotros crecimos con pantallas. Exacto, entonces... Tú hay y yo. Bueno, o sea, yo escribía en papel, pues, bueno, No, sí, pero nosotros crecimos veíamos tele, íbamos al cine, Sí, pero no- a pero no mediados como de los niños de nuestra ahora. educación media entraban los computadores. Totalmente, pero no como los niños de ahora. No Entonces, como los niños ahora, porque el scrolling es lo que le da la dopamina. sí, pero ahora, Eso- el tema es, tú, ok, primero, lo prohíbes, lo prohíbes y pones esta estupidez que agarraron de
la clave única. Ya, ahí puedo entender el bemol. Todos los chilenos vamos a tener que poner clave única para meternos en redes sociales y el burócrata de turno va a tener todo el poder de ver dónde está y qué estáis haciendo, con quién estáis hablando y qué estáis diciendo y qué estáis publicando. Pero Entonces, con el supuestamente objetivo noble de que los niños interactúen menos con las pantallas, vaya a estar sometiendo a toda la población a un control estatal de la puta, po. No, sí, yo creo que el meter la clave única a un adulto, por ejemplo, a mí, que se metan, que tengan un tracking, me molesta, pero creo de que acá la discusión no va de cómo el acceso de los adultos a las redes sociales, sino cómo encaramos al tema de los niños y las nuevas generaciones. En Australia se está viendo mucho el tema después porque ellos fueron los primeros en la prohibición a los adolescentes, que al pendejo de 15 le dijiste viejo, no más. Y están teniendo muchos problemas, pero ellos están súper conscientes de que el problema sí lo van a tener con esta generación que se vio con la restricción, pero ellos están pensando para adelante, mirando a los niños. ¿Nosotros qué hacemos con este tema de las redes sociales? Para mí, el héroe del día es un concepto, que son los vándalos. Ese es mi héroe del día, el vándalo. Okay. ¿El vándalo? El vándalo, como el vándalo, el hueón que hace vandalismo. ¿Pero por qué héroe del día? Porque ese tipo tiene los días contados. ¿Ya? Le queda poco. El vándalo va a tener que empezar a esconderse. Va a tener que empezar a aislarse de la sociedad. Va a tener que irse. Vamos a empezar a tener un registro de quiénes son. Vamos a poder tener certeza de qué es lo malo y qué es lo bueno. Así que yo quiero ponerlos a ellos como héroes del día porque me dan la certeza. La certeza de saber qué es lo bueno. Muy bien. La certeza de saber de que lo que hagan va a tener repercusión. La certeza de saber que van a pagar. Y para mí eso me parece fantástico. Pero Yo ¿no sería el héroe del día a lo mejor el gobierno que impulsa esta ley? ¿O queréis ponerlo como el héroe del día el vándalo? El vándalo. El vándalo. Porque el gobierno no, como héroe del día no. No, sería mucho. No, mucho. No. El héroe del día es el vándalo que está viviendo sus últimos días. Está viviendo, ojalá que salgan a dejar la cagada pronto para que la clase política defina esto lo antes posible. Ojalá en la próxima marcha es en la zorra. Yo tengo dos propuestas para el héroe del día. Cuénteme. La primera sería el Partido Republicano. Vamos a estar conversando hoy con el diputado que amablemente nos va a contestar, Agustín Romero. A eso de las 7:15 vamos a tener una llamada con él y nos va a hablar de la presentación de una comisión investigadora por el tema de los niños haitianos. Qué cagada. Y que, bueno, está muy, muy dura, muy turbio todo. Más absurdo que la realidad. Totalmente. Increíble. Me parece bien que el Partido Republicano lo haya hecho al toque. O sea, al toque. Como llegando, sí. Me parece bien. Y el otro héroe del día que yo creo que este va a ganar, te lo digo al tiro, va a arrasar. Claudio Crespo. Sí. Que ayer nuevamente, de nuevo la fiscal Chon lo están godeando, están intentando anular el juicio donde él ya había ganado. Imagínate lo que significa sentir ese alivio de haber salido de toda esa cuestión después de haberte gastado 100 palos y volver a entrar. Nada, detestable. Yo no quiero sonar ingenuo ni tonto hueón, pero el diputado Gatica debería tener cierta responsabilidad respecto a su cargo y respecto a lo que le sucedió. Él debería ponerle un freno a esto y él dar vuelta a la hoja respecto a este caso. La evidencia es demasiado sólida, es demasiado contundente. El señor Gatica, con la cara tapada, decidió salir a atacar a carabineros junto a una horda de enloquecidos, absolutamente desproporcional. El tipo, cuando quedó ciego con las manos con piedras. Ese tipo salió ese día con la decisión concreta de salir a atentar contra nuestra sociedad, salir a atacar a quienes nosotros hemos decidido como sociedad que son los que nos protegen. El señor Gatica debería ser más hombrecito. El señor Gatica debería ser responsable de su propia historia. El señor Gatica debería un poco
dejar, si él está en política, si él tomó la decisión política de entrar al Parlamento, es porque él tiene la convicción del debate republicano. ¿Por qué entonces decidiste ser diputado? ¿Para seguir con este tema? ¿No entiendes todavía la Constitución a la cual te debes? Nosotros como sociedad le entregamos la potestad a las armas a carabineros para que nos salgan a cuidar. Y tú fuiste parte de una revolución cobarde que trató de imponer su idea a la fuerza. Y ver hoy día de que la fiscal Chong y la fiscalía insisten en este tema, creo que lo que deberías hacer tú es salir a decir, no, hasta acá nomás llegamos. Y dedicarte a hacer política, que fue para lo que te eligieron. No te quiero ver en tribunales, porque está la evidencia clara. Cuando te dejaron ciego, estabas con unas piedras en la mano. Y estabas con un grupo de subnormales a tu lado, atacando a un grupo de carabineros que estaban a su merced. Entonces, elevemos el nivel. Oye, Guille, te mandé un link por interno para que lo tengáis ahí a mano. A ver. Porque vamos a hablar de una de las cosas que vamos a hablar también es el tema de qué pasó con lo de los haitianos. Con el tema de los haitianos y el tema de que Johannes Kaiser alertó esto hace 3 años. Hace 3 años. Tenemos un video, Gori. Vamos. Veamos el demostración. Que hubo una autorización y hasta el momento no se sabe por qué Bachelet autorizó esto. Resulta que posiblemente aquí lo que hay es un fraude de la reunificación familiar. Es decir, un fraude utilizando una figura que es la reunificación familiar. Pero yo quiero... ¿Esto es sorpresivo? No, ¿Por qué no? porque nosotros mismos acá en Biobío, desde que empezaron a aterrizar los aviones en el aeropuerto de Santiago con el famoso sobre amarillo, que los mismos auditores nos reportaban, nos mandaban hasta fotos, recuerdo, en las hileras, todos con el sobre, es como que la bajada del avión alguien les repartía el sobre con los, no recuerdo, la memoria me puede fallar, $3.000 en efectivo, más el pasaporte, los visados y todo. O sea, era una verdadera empresa que entregaba eso y según auditores después se los quitaban a la salida del aeropuerto. Aquí hubo un plan para traer haitianos a Chile y llegaron cerca de... ¿Te acordás 300.000. antes? Pausa. Cuando uno viajaba, aquí hay a la agencia de viaje, te entregaban un sobrecito con todas las cositas, Antiguo eso. el pasaje, los papeles, lo mismo. No, Pero dice- ahí hay adultos. Ahí, lo que hablábamos antes. Puta, que haya estado la mafia del packing que contrata a los negros y les paga un huevo. Otra cosa, acá lo de los niños es harina de otro costal. Sí, lo que pasa es que, bueno, en lo que muestran, por ejemplo, en la película, que claro, que es sumamente crudo y todo, pero es como, bueno, se roban a los niños, los meten en la selva, y esos niños después terminan siendo soldados De la FARC. De la FARC. Y nunca más aparecieron, y parece que hay cientos de miles de casos de niños que pasan como... Y como que nadie habla del tema, es como, no sé, es una locura, y a mí esto me huele mucho a eso, o sea, niños haitianos. Puta, ¿tendrán un papá? ¿Tendrán una mamá? ¿Cómo puede ser que simplemente se desaparezcan? No sé, me parece... Haití es un país que tiene otras reglas, es un país que es prácticamente prehistórico en el sentido de que es uno de los países más pobres del mundo, donde el Estado prácticamente inexistente, con unos niveles de alcoholismo brutales y con unos niveles de embarazo adolescente Sí. casi como de la Edad Media. O sea, y el tema sexual está muy presente en la sociedad. Es muy brutal lo que pasa en ese país, y lo que a mí me parece, no lo he visto el video, pero ya lo veo a Johannes cómo se está expresando ahí, que está Ponte- siendo muy elocuente con la situación que estamos viendo ahora. Si Johannes, a lo que yo quiero, sin ni siquiera ver el video, si Johannes Kaiser está ahora hablando de la situación que está hoy día Vox Populi en boca de todos, es porque los antecedentes estaban sobre la mesa hace mucho. A Johannes los antecedentes le llegaron, alguien le dijo, ¿sabe qué, señor Kaiser, está sucediendo esto? Lo que también presentó el señor de Migraciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil. Están entrando estos aviones en una condición rara, pongan ojo, y nadie dijo nada. Démosle play, Gori. El día de ayer, en la noche de ayer, o de hoy, la verdad, porque el vuelo llegó a las 00:15, me encontré en el aeropuerto Pudahuel, también llamado Arturo Merino Benítez, fiscalizando la llegada de vuelos
o de un vuelo específicamente de Haití. Existen un vuelo charter, esto, en este caso específico sería una compañía ecuatoriana que tiene 2 aviones, uno de los cuales entonces hace vuelos charter de Puerto Príncipe a Santiago. Ese vuelo charter del día de ayer llegó a las 00:15 horas con 95 pasajeros, de los cuales, si no me equivoco, 35 eran menores de edad, muchos de los cuales llegaron a Chile sin estar acompañados por sus padres. Tener un avión que va lleno y vuelve vacío es un negocio bien complejo desde el punto de vista de tener una utilidad. Y los tribunales, según me contaron, los tribunales habrían aceptado esos recursos de amparo para personas que todavía ni siquiera habían llegado a Chile. Y tenemos de nuevo esta figura, el Servicio Jesuita Migrante, la Organización Nacional Migrante, Noriega, ustedes saben, el peruano este que tenía relaciones con Sendero Luminoso, con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que también lo vimos muchas veces con el tema del 1810. Todos estos jugando aquí un rol. ¿Cómo saben ya el Servicio Jesuita Migrante y esta Organización Nacional de Migrantes del señor Noriega que esta gente viene llegando? Se lo saben de antemano. El día de ayer. Mira, a mí esto me recuerda mucho a cuando cada vez que se habla de algo, me hace acordar un poco a la Pauli, que le encanta como las teorías conspirativas y eso, pero como que cada vez que se habla de una teoría medio conspirativa, como que al principio te miran así, no sé qué, y después pasa el tiempo y se cumple. ¿Qué pasó con las vacunas? Entonces, cada vez que se habla de que hay conexiones con la FARC, o que... Pelado no está conspiranoico. Yo tomando nota de lo que dice Johannes, una aerolínea ecuatoriana que solamente tiene 2 aviones, que viene del país más pobre del mundo, lleno de niños y se vuelve vacío. Yo, weón, siendo un simple ciudadano común, con esas 4 antecedentes me da para pensar, weón, acá está todo mal. ¿Dónde está la Dirección General de Aeronáutica Civil, la PDI? La Dirección General de Aeronáutica Civil dice civil, pero el director es un general de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasó acá? Los niños entraron a Chile y no hay certeza si los niños se juntaron con sus padres. La Valecilla dice, yo me quedé sin teorías de conspiración, todo se ha hecho real. Mira, a mí, digamos que en un país mucho más desarrollado que Haití como Chile y que tiene ciertos estándares, que esto es escandaloso que se te cuele y que nadie se haya dado cuenta. Pero imagínate, pero alguien estaba operando por debajo de esto, ¿verdad? Entonces yo quiero saber quién se va a ir preso por esta. Porque el problema, volvemos a lo mismo, es que en Chile no paga nadie. Pasan las cosas más... no sé, escandalosa, a la semana siguiente hay otro escándalo, entonces nos olvidamos y nadie paga, nadie va preso, nos coimearon con la luz, nos coimearon con todo y nadie paga. Entonces, por eso, a ver, a mí yo celebro, y de nuevo le vamos a preguntar ahora en un ratito más, vamos a estar con el diputado Romero y le vamos a preguntar cuáles son, digamos, los antecedentes que ellos pueden manejar y eso para haber presentado a la comisión investigadora, pero esto hay que perseguirlo y yo espero que alguien caiga, alguien tiene que ir preso en este país. ¡Oh! Diputado Romero. Gracias por atender el llamado. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo estamos, diputado Romero? Un gusto tenerlo acá en El Héroe del Día. Perfecto. ¿Y quién es el héroe del día? A ver. Hasta el momento va liderando nuestro ranking el señor Claudio Crespo. Es un héroe en todo caso, Es un héroe. Que le han hecho la vida imposible, compadre. Pero sí. Ahí es fuerte, es fuerte el hombre. Es fuerte el hombre, no, tiene una resiliencia a toda prueba. Diputado, entre los héroes del día que estábamos proponiendo también está el Partido Republicano, a partir justamente de lo que queríamos conversar con usted, que era esto de la Comisión Investigadora. La Comisión Investigadora. Queríamos que nos cuente un poquito a raíz de todo este tema de los niños haitianos y bueno, en fin, ¿qué antecedentes tienen ustedes? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo huele todo? Tú ya viste. No, yo creo que esta cuestión está recién partiendo, pero claramente acá se te demuestra que hay una descoordinación del Estado que es brutal. Y obviamente nos estamos encontrando con las mismas excusas de toda la vida, de que yo avisé, yo mandé un oficio, yo dije por ahí, y resulta que con eso creen que la cosa se arregla, en circunstancias que hoy día vemos que la Dirección General de Aeronáutica Civil autorizaba el ingreso de charter al país, donde venía una persona
con una cantidad no menor de niños que hoy día no sabemos dónde están, no hay trazabilidad de nada, no sabemos qué está ocurriendo. Y bueno, también estamos viendo que casi el 80% de las reunificaciones familiares de haitianos en estos últimos años se trata de menores de edad. ¿Le fijáis? Y eso es un dato que es bien brutal. Hay algo extraño ahí que hay que investigarlo, pero con mucha, digamos, acuciosidad, con muchísimo, digamos, urgencia, porque en verdad estamos viendo que si Chile se ha convertido por su legislación y por su desorden en un paraíso para que se pueda o traficar personas, o quizás qué barbaridad más, obviamente que estamos en el peor de los mundos. En el horno. Diputado, tengo una pregunta que creo que va acá a la raíz del problema. Usted dijo que la trazabilidad es prácticamente muy difícil de seguirla. Sabemos que Haití es un país donde las instituciones no funcionan muy bien. No podemos ir a un registro civil haitiano a buscar información. Acá lo que tenemos, creo yo, que ponernos el foco es en la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Cómo puede ser que una aerolínea ecuatoriana que tiene 2 aviones que vienen del país más pobre del mundo, lleno de niños, lleguen llenos y se regresen vacíos y no sepamos dónde están los niños? ¿Ustedes van a apuntar las responsabilidades por ese lado? Una es esa, pero también, por ejemplo, ¿qué pasa con migración? ¿La PDI? ¿Qué pasó con con Policía Internacional? Pues claro, o sea, piensa tú lo que te costaría a ti o a cualquier papá que de repente viaja solo con su hijo al extranjero y te piden no sé cuántos papeles, que el notario, que poco menos que la libreta de familia, todo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que entre una persona con 30 niños? ¿Pero qué es eso? ¿Qué pasó con ¿Qué los pasó ahí? tótem? Estos tótem en el aeropuerto. Sí, pero cuando hay con niños menores que necesitan autorización no podéis pasar por tótem. El tótem es claro, si voy yo solo con mi mochila a Buenos Aires, O sea, pasáis, paso con el carnet, pasáis como el turro de certificado a un burócrata que se miró para el lado. pero imagínate, po. Bueno, algo pasó ahí por las mismas carpetitas amarillas, no fue hace tanto tiempo. Diputado. Entonces algo está metido. Tú sabes que, perdona, Sí, dos sí. cositas, Emiliano. No, por favor. Yo la otra vez estuve en una radio con una persona que se dedica al combate de la trata de personas y me decía que en este minuto todavía es uno de los negocios más lucrativos en el mundo. O sea, está casi el tráfico de armas y el tráfico de personas, o sea, está como a la par. O sea, entonces, claro, uno lo ve como lejano, como que esto no pasa en Chile, esta cuestión pasa en África. No, pues compadre, está pasando acá. Entonces, ¿en qué minuto dejamos de tener una institucionalidad robusta en estos temas, ya que nos damos nosotros, por así decirlo, nos sentimos tanto los ingleses de América, que nuestros sistemas burocráticos funcionan, que le estamos dando todo el día plata al Estado para que nos proteja? Y mira, pues, esto es realmente una vergüenza, es gravísimo, encuentro yo. Diputado, le quiero hacer 2 preguntas. Bueno, esto me recuerda mucho cuando en algún momento se dijo que estaba operando el tren de Aragua y dije, por favor. ¿Cómo se les ocurre? Eso solo pasa en Sí, las películas. ¿Están viendo mucha tele ustedes? Entonces, le quería preguntar ¿No? ¿Te acordás que Alberto Espina que decía que la FARC estaba entrenando a los de Boycuy? También le dijeron lo mismo. O sea, Lo también mismo. reconozcamos que de repente hay gente que, advirtió algunas cosas. Po. lo mismo. Johannes, por ejemplo, también había tenido esta entrevista con Mochati donde dijo que estaban operando la FARC con el Partido Comunista y también lo trataron de no sé qué. Pero le quería preguntar si tienen ustedes o a lo mejor usted como Agustín Romero, si tiene alguna teoría, por ejemplo, al respecto, si cree que esto es directamente tráfico de personas o es algo distinto. Y lo otro es hasta dónde pueden llegar con esto y si efectivamente se va a cumplir el sueño que probablemente mucha gente debe estar teniendo de que alguien se haya preso por esto. A ver, desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, lo que corresponde a una comisión investigadora es cómo tú mejoráis normativamente la situación. Es decir, si hay algún vacío legal o alguna responsabilidad política, también podría ocurrir. Ahora, naturalmente ya pasamos por las responsabilidades políticas de la administración anterior. Entonces ya, por así decirlo, si hay el ministro del Interior que tendría algo que ver con extranjería, ya es difícil seguir esa responsabilidad política. Pero también si surgen antecedentes que se entregan acá, se entrega a la Fiscalía porque son otros los que investigan y juzgan, que no somos los diputados. Pero de parte nuestra sí podemos nosotros sacar conclusiones que son importantes a la hora de un juicio. Es decir, si aquí en esta instancia vienen autoridades que demuestran que de una u otra forma habían vacíos y que permitían que a lo mejor, voy a decir algo que
esto es teórico, no es así, pero que permitían que algún funcionario pudiera o tuviera la discrecionalidad de elegir a quién le pide papel y a quién no, si esta cuestión funciona con un timbre nomás y no hay una verificación mucho más profunda. Claro, hay espacios que a la Fiscalía le pueden servir para investigar, pero también para nosotros, por lo menos como parlamentarios, es como a partir de esto generamos responsabilidades a futuro. Lamentablemente no podemos corregir el pasado, pero las conclusiones nuestras de todas maneras ayudan, ilustran los tribunales, pueden mejorar las legislaciones y también de una u otra forma entregarle alguna tranquilidad al país de que nosotros también tenemos que verificar que los actos de gobierno se hagan bien. Pues si por último acá hay gente que tiene que pide presupuesto al Congreso Nacional, que solicita atribuciones al Congreso Nacional y que están fiscalizados por nosotros y no podemos quedarnos mirando para el lado y ver una cuestión tan grave como esta y no hacer nada. Diputado, hoy día también el Partido Republicano presentó no tengo el tecnicismo preciso, pero como un panel para estudiar la niñez en Chile, analizar cómo el rol de la niñez repercute en nuestra sociedad. Esta situación que está sucediendo con los niños haitianos puede poner ciertas señales de alerta en la red de protección a menores que entrega el Estado, el CENAME. Bueno, esa es una, y también la otra que es cómo se carga ideológicamente a los niños. Bueno, hoy día nosotros también participamos y votamos a favor de un proyecto de la diputada Kiara Barquesi, que invitó a varios diputados, respecto del tema de tener agentes encubiertos en redes sociales para que en el fondo creen perfiles que permitan perseguir a depredadores sexuales, ¿cachai? Que es típica esta cuestión, yo digo, pero tengo un caso personal de que se han metido en Discord, ponte tú, que es una red social brutalmente asquerosa, que por favor yo les pido que se alejen a sus hijos de eso, pero que en el fondo aparece gente que le empieza a hablar a tus hijos, tú no sabes nada, tú entregáis el celular para que él se entretenga, juegue algo, no sé, el típico, estos juegos del Among Us, no sé, Roblox que le gusta a los niños, ¿cachai? Y pues de repente, compadre, te das cuenta que estás chateando con un degenerado, con un o sea, un depravado, ¿me entendí? Y cómo lo perseguís, porque finalmente las redes, estos gallos se valen un poco de esa tecnología para esconderse. Entonces la idea es que con autorización judicial, eso sí, como corresponde, se puedan crear perfiles para poder incorporarse, pero para eso tú necesitas, obviamente, incluso carnés y entidades especiales para poder incorporarte en las redes y poder perseguir a estas personas y ubicarlos y ojalá, obviamente, meterlos presos, pero hay una tranquilidad a los papás, a las familias, que vamos a hacer algo también por proteger a los niños. Sí, yo creo que eso lo estábamos conversando, para mí eso tiene más sentido que esto de intentar prohibir o que la gente tenga que poner su clave única para meterse en la red, me parece un poco excesivo. La figura de la gente encubierto, sí, como se hace Sí, lo que pasa es que la gente, es que en el fondo te tienen que tú tienes para incorporar, para poder entrar a una red social, igual tú tienes que mandar ciertos datos. Sí, claro. ¿Ya? Y esos datos, la idea es que se te genere, por así decirlo, una identidad falsa para que, validado por registro civil, validado por toda la institucionalidad, que permita que tú te puedas incorporar a la red, a esta red social como un investigador, con un nombre falso, con identidades falsas, que te fijáis, sí. para que puedas incorporarte dentro de este ecosistema como una persona distinta a la que eres tú, obviamente, como agente. Es como un carabinero infiltrado en la marcha, en el fondo, claro. que es necesario para ver cómo son las dinámicas. Un agente narcótico metido en una red de... Exactamente. Diputado, pero esto es virtual. Diputado, y no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle por dos cosas importantes que están pasando, que es la acusación constitucional contra Grau y el tema de la ley de vándalos. Si hay alguna... El registro nacional de vándalos, si creen que está como agua, porque hoy escuchábamos a Sandra Parisi diciendo que parece que están pidiendo que en el Senado no se apruebe, y me llamó la atención porque supuestamente el PDG estaba a caballo con la acusación. Con la idea. Sí, a mí me sorprendió también un poco. Quiero leer más allá del titular, quiero ver la bajada y conversar con ella. No. Pero mira, a ver, respecto a la acusación, oye, es bien insólito, porque hoy día vino el abogado, que yo lo conozco, un abogado bien respetable, pero en el fondo la defensa de ellos básicamente como que errar humanum est, o sea, equivocarse, entonces finalmente no tiene ninguna consecuencia y si la embarráis te podéis ir para la casa porque eso no es un ilícito. Pero además, diputado, pero la acusación constitucional justamente es para perseguir responsabilidades políticas, no jurídicas. Claro.
Es que bueno, es que eso es una categoría que es distinta. O sea, aquí hubiera delito, dolo penal, o sea, una persona que realmente quiso defraudar, estaríamos en los tribunales, claro. Sería una conversación distinta. Aquí lo que estamos hablando es que si efectivamente aquí se infringió la Constitución, se infringió la ley, cuando se le exige actuar a una persona con transparencia como ministro, entregar datos correctos al Congreso, porque hay una cuestión que es bien importante. Nosotros en el Congreso, por ejemplo, no nos pronunciamos los ingresos. O sea, si el gobierno estima los ingresos, por así decirlo, esta información viene al Congreso Nacional, nosotros no podemos cuestionarlo formalmente, o sea, no podemos votar en contra de los ingresos. Podemos decir que no te creo, que es lo que hicimos, por ejemplo, los republicanos, claro. Lo hacía Johannes, votábamos en contra porque no le quedamos los ingresos. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú fijas los ingresos, en el fondo, sobre esos ingresos, tú justificas tus gastos. El gasto, claro. Y el gobierno, ¿qué hacía? Yo fijaba, siempre te decía, nosotros vamos a gastar un poquito más. Entonces gastaba acá. Pero el problema que había es que los ingresos como eran menos eran acá. Claro. Entonces esta diferencia, ese delta, es el que nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos de un 1,1, tenemos un 3,7. ¿Cachai? Entonces, si alguien viene y te miente, te dice que no, que está todo súper bien cuadrado, que el dólar va a estar, no sé, que el cobre va a estar a $10, que vaya, o sea, todo el tipo de mentiras que nos decían a nosotros, que la operación renta iba a ser 40% mejor que la del año anterior, y en circunstancias que el crecimiento era marginalmente mejor que el del año pasado, o un poquito menor incluso, pero siempre muy paupérrimo. Entonces te decían todo ese tipo de mentiras y cuando tú les explicabas y les decías, pero ¿cómo es posible? Pero no, porque mira, en este trimestre la operación renta es súper alta, claro, en septiembre, para la Pascua. Claro, para el 18, para la Pascua, claro, tenía alza. Para las vacaciones. ¿Cachai? Entonces cuando te tardan en engrupir con esas cosas, finalmente te das cuenta que hubo una falta de nosotros para el deber de transparencia. Oye, no pagaron la gratuidad en las universidades. Esta gente debió haberse endeudado el año pasado. No, ahora los 6.200 millones que estamos pidiendo nosotros hoy día son 6.200 que era el pedido el año pasado. Diputado, y el dato, el dato que de hecho se lo escuché a usted en Sin Filtro otra vez, que era de esto de que están alegando por el 3% en todos los ministerios, pero ellos descontaron un 8% de salud el año pasado y nadie dijo nada. Ejecutado. Claro. Sí, el año pasado se gastaron 19.000 millones. Y más o menos, hoy día el presupuesto es como 17.000 algo, son 1.500 millones, billones de pesos menos. Wow. 1.500 millones, así nomás, un reajuste de esas características. Hoy día el gobierno está suplementando hospitales, la urgencia oncológica también implica entregarle más o menos 250.000 millones de pesos que se le han ido entregando a hospitales para que vayan sacando adelante la lista de espera oncológica. Oye, no es cualquier lista de espera, sí, compadre. Espérate que alguien le diga, oye viejo, tengo cáncer. Ya, te llamo 9 años más. Estoy loco. Ya, pero ¿esto pasa o no pasa, diputado? Eso es la pregunta más importante de todas. ¿Usted qué cree? ¿El Senado cómo se va a comportar? Mira, yo espero que el Senado esté a la altura. O sea, a ver, aquí hay una cuestión que es bien clara. La izquierda, ¿qué va a decir si se pierde esta acusación? Lo que ellos van a decir es que estuvo todo bien hecho y que por lo tanto el ministro Grau en realidad fue un tremendo ministro y que los republicanos se pegaron en la cabeza con los nacional libertarios presentando esta acusación. ¿Ya? ¿Cómo se les ocurre? De otro lado, que cómo se nos ocurrió que era un hombre tan bueno que al final él lo hizo fantástico. Entonces yo quiero preguntarme, ¿quién va a ser capaz de vivir con eso? Porque después yo no quiero escuchar a los que voten en contra riéndose de Marcel, riéndose de la mejor directora de presupuesto todos los tiempos. Claro, que cuando ellos tuvieron la oportunidad de exigir responsabilidades políticas, no estuvieron a la altura. Ese es el gran tema que yo creo que ellos tienen que resolverlo, ¿cachai? Porque al final es re fácil criticar al otro gobierno, pero cuando tú tienes la oportunidad de aplicar una sanción política, que es esta acusación constitucional, yo creo que está claro, por lo menos los que pensamos que el gobierno anterior en materia económica fue realmente un desastre, y yo lo viví. Yo puedo decirle a cualquier senador y a los que estuvimos en la Comisión Mixta de Presupuesto, nos mintieron en la cara. ¿Cómo aceptarías algo de esa gente que este señor nos vino a mentir? Nos vino a decir acá que tenía, por ejemplo, la plata para el reajuste de los funcionarios públicos y nos mintió en la cara. No estaba. Increíble. 800 millones de menos. Y están las grabaciones. Se lo dijimos. Están las grabaciones. Eso es muy cierto. Qué locura. Diputado, no le queremos quitar mucho tiempo, que sé que está ocupado. Le quiero agradecer mucho por nuestro primer este contacto en vivo en el programa. Totalmente. Acá. Y funcionó, parece, salió bien. Sí, salió extraordinario, la gente está on fire. ¿Vio el otro día que lo pusimos en la tier list en la cofradía o no? Ah, sí, lo vi. Lo pusimos como God. Lo mandó aquí. Sí, sí. Estuvo muy bueno. Es muy bueno ese ranking, es divertido en todo caso. ¿Cuándo venía la cofradía? Me dice Marcelo por acá.
Oye, oye, hablamos acá con Ana Alón tenemos una idea que te la va a contar después extraordinario, mira. Creativos. para que hagan una nueva sección en la cofradía. Se pone Me creativo, gustó. Ana Alón, me gusta. Me gusta. Mira, el editor de Extraordinario. Diputado, muchísimas gracias. Diputado Agustín Romero, del Ya, Partido pues. Republicano, agradecerle el contacto en vivo acá en El Héroe del Día. Hasta luego. Un gusto como siempre. Chao, Guille. Chao. Chao. Emiliano, cuídense. Nos vemos mañana. Chicos, que estén muy bien. Hasta mañana. Eso. Seguimos un con abrazo. Tribuna mañana, nos 26 vemos. con Marcelo Ahí está Navalón el link, pinche y el Italo link. Meña se quedan acá analizando el Mundial. Chao, nos vemos. Chao, 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 chao.